encontramos con el padre Sidney Fons, a quien agradecemos la posibilidad de recibirnos, padre, para poder aprovechar su maravillosa experiencia eclesial, en lo que ha sido su experiencia en la conferencia episcopal. Y ahí, padre, directamente al grano, ¿qué nos puede decir usted en específico de todo resumidamente lo que le tocó vivir a usted dentro de la conferencia episcopal? Mira, cuando yo volví a Chile, hace como 5 años de trabajo afuera, el cardenal me pidió que fuera a trabajar a la conferencia episcopal, porque yo ya venía con una experiencia de organismo coordinador, no que manda, sino que coordinador de la iglesia a nivel latinoamericano en el CELAM. Entonces el cardenal Esati me pidió que fuera a trabajar a la conferencia episcopal, y lo hice con mucho gusto porque creo que es una oportunidad extraordinaria de conocer al país. Padre, cuando usted habla de conferencia episcopal, un poco pensando en la gente que nos está viendo, ¿cómo se explica lo que es, si bien en sí mismo lo dice, pero que la conferencia episcopal es la conjunción de reunión de todos los obispos en Chile? Claro, hablamos de conferencia episcopal cuando se trata del conjunto de todos los obispos en Chile, que tiene un secretariado, por así decirlo. Perfecto. Y uno está a cargo del secretariado. Perfecto. Entonces, ellos tienen interés de mantener contacto con este secretariado, y el secretariado está preocupado de tratar de desvelar las opiniones generales que se van gestando o intereses que se van gestando dentro de los obispos. Eso es. Perfecto. Y entonces es un organismo que actualmente está instalado ¿cómo se llama la calle? En la Alameda, en pleno Alameda, en la esquina de la Alameda, ahí, casi frente a los salesianos. Y el hecho es, el mayor interés es que es central para el episcopado, digamos así. Entonces uno va recibiendo reacciones del episcopado frente a la realidad nacional, y también lo que el episcopado trata de producir, de mover a la iglesia, viendo la realidad nacional también. Entonces eso resulta muy interesante como tarea, porque son 30 personas muy bien ubicadas en el país que están pendientes de qué es lo que está pasando y qué puede aportar el Evangelio a la vida del país. Entonces fue un trabajo muy interesante. Por supuesto que como es una realidad muy grande, hay departamentos de distintos, hay departamentos de familia, departamentos de acción social, departamentos de comunicaciones, una serie de departamentos que ayudan en eso, que también está presidido por un obispo, y hay gente especializada ahí en cada uno de esos sectores. O sea, es la voz de la iglesia en un buen chileno, o sea, es la voz de la iglesia en Chile concentrada a través o sea, usted fue el vocero, entre comillas, de esta conferencia, como secretario de la conferencia, usted era el hombre el sacerdote que dirigía toda la comunicación hacia afuera, digamos. Oficialmente solo puede ser jefe de la conferencia episcopal un obispo. Perfecto. Pero el obispo siempre tiene un ayudante. Perfecto. Porque no está ahí. Entonces ese ayudante me tocó hacer a mí, claro, como secretario general adjunto de la conferencia episcopal. Y uno preocuparse ahora, para uno es un tema muy delicado, porque uno no tiene derecho a interpretar a los obispos frente a la realidad nacional, o hacerse vocero sino que ahí tiene que actuar un obispo. Pero es interesante porque ahí llega todo el material, y de ahí fluye mucho material a los obispos, y de ahí ellos se van formando opinión también. Ese es un ida y vuelta, como todas las secretarías generales. Claro. En su experiencia, cuando estuvo 5 años usted en eso, sí, ¿cuáles son esos momentos, que seguramente fueron muchos, pero cuáles son los momentos de experiencia de vida que sean transmitibles, que valga la pena conocer? Bueno, primero sentir la diversidad que hay en el país. El país es diverso,
Es distinto hablar con el que está a cargo de Arica, con el obispo que está a cargo de Arica, al que está a cargo de Puerto Montt, por así decirlo, o de Punta Arenas. Entonces, la diversidad del país es muy grande y rica. Hay una riqueza en la diversidad. Entonces, como cuando pasa algo en Chuquicamata, por ejemplo, bueno, el obispo de Chuqui reacciona inmediatamente, pero ¿qué está pasando en las demás partes? ¿Entiendes? Entonces, ahí hay una riqueza inmensa por la diversidad, diría yo. La riqueza está en la diversidad y en la comunión, las dos cosas juntas. Y cómo la Iglesia también hace reflexión de estas materias para ver cómo conducir el conjunto de la Iglesia. Y eso es muy valioso, eso es muy valioso. Siempre hay un problema, en Chile hay un problema de la concentración en Santiago. Entonces, Santiago es un punto muy sensible, porque la mitad del país está aquí. Esa es la verdad. Todo pasa acá, digamos. Desgraciadamente, Sí, claro. pero es así. Entonces, también qué se hace en Santiago y cómo toca a las demás regiones, digamos así. Y lo de las regiones, cómo llega a Santiago también. Entonces eso también pasa en la vida de la Iglesia de una forma bastante clara, digámoslo así. Y ahí hay que tratar de mantener un equilibrio, ¿no? Porque interesante desde el punto de vista del Estado público de Chile, ¿no es cierto? Las regiones son relativamente independientes del poder central. En cambio, cada diócesis es independiente entre ellas y de la conferencia episcopal. Dependen directamente del obispo y del papa. Ese es el orden. De manera que una diócesis no puede imponerle a otra cosa a otra diócesis. Y eso yo creo que es una estructura que tiene sus desventajas, pero también tiene muchas ventajas, ¿no? De respetar la realidad de cada una de las diócesis y de cada una de esas regiones, digamos, físicas, geográficas que constituyen las diócesis. Entonces hay diócesis que están marcadas por lo urbano, que es el caso de Santiago. También tiene una parte de campo, pero mínima. Claro, pero la diócesis de Valparaíso está marcada por el puerto y por Viña. En fin, las diócesis del norte tienen mucho de la minería. Entonces, todo lo que repercute ahí, por ejemplo, cuando hay motivos de huelga, o hay motivos de protesta, o hay motivos de cambio, evidentemente que también toca la realidad de la Iglesia. Y cómo ir poniendo el Evangelio para iluminar la realidad que está viviendo la gente ahí, que es muy diferente en cada parte. Yo creo que eso hay que pensar que la tarea de la Iglesia no es gobernar un país, ni no pretende de ninguna manera, sino que la tarea de la Iglesia es animar a las personas de ese país, animarlas en su manera de vivir, en sus expectativas de vida, en sus aportes a la vida social, que vayan haciendo la vida social más digna de las personas, con los derechos de cada persona, digamos así. Entonces, eso me parece es muy valioso. Y por otro lado, padre, uno ve la importancia habitualmente se juntan los obispos, no me acuerdo siempre, en Punta Chalca. En Punta Chalca. 2 veces al año. Hay una cobertura súper relevante por parte de los medios a lo que dice la Iglesia en ese momento. Claro, porque ahí se condensa, en una conversación de casi una semana, se condensa qué es lo que está pasando, cómo evaluarlo y entonces cómo hacer el aporte eclesial a eso. Entonces es muy valioso. Y los obispos, cuando no están todos reunidos, tienen lo que se llama un comité permanente, que es un grupo pequeño de obispos elegidos por la misma Asamblea General, para reemplazar a la Asamblea General, porque no pueden reunirse a cada rato todos los obispos. ¿Entiendes? Entonces, ese comité también tiene una responsabilidad muy importante y asume
las opiniones que podrían darse en una asamblea grande. Padre, y en ese mismo contexto de su experiencia eclesial, ¿cómo ve a Schoenstatt usted y cómo ve inmerso al movimiento de Schoenstatt dentro de la Iglesia en Chile hoy? Yo creo que hay dos maneras de decir cómo está Schoenstatt dentro de la Iglesia. Una cosa puede ser estructural, más o menos como tipo de organización dentro de la vida de la Iglesia, y otra es lo que pasa con la gente schoenstattiana, que son católicos igual que todos los demás católicos. Entonces, a través de ellos, Schoenstatt también es donde tiene un mayor juego, una mayor flexibilidad y mayor eco mutuo en la vida general de la Iglesia. La Iglesia es un cuerpo que siempre está vivo y que está recibiendo influjos de todas las partes de la Iglesia hacia todas las partes, no está cerrado eso. Entonces yo creo que el movimiento ahí tiene una presencia en la que se enriquece el movimiento, y a través de esa presencia también uno sabe qué aspecto del carisma de Schoenstatt puede hacerse, es necesario hacerlo llegar mejor a la vida de la Iglesia. Y también cómo los schoenstattianos en concreto presentan su perspectiva, si la tienen más personal así, a las cosas de que necesita la Iglesia en las parroquias, en las diócesis, en todas partes. Piensa tú que en este momento en todas las diócesis de Chile hay gente del movimiento. No creo que haya ninguna que no tenga gente del movimiento. Entonces eso es una influencia muy real, porque la gente del movimiento tampoco es, por así decirlo, pasiva frente a la Iglesia, sino que es un elemento activo ahí. Son de los grupos que están reflexionando y que están rezando y que están moviéndose y sirviendo a otros. Entonces, no es un grupo pasivo que está mirando qué pasa y dice algo, no. Es gente que está metida directamente en la base de la Iglesia. ¿Y cómo quisiera ver usted, cómo piensa que debiese optimizar, por decirle una palabra, la presencia de Schoenstatt hoy día en la Iglesia, que sin duda que es fuerte, o sea, y tiene este carisma tan fuerte en el mundo de la familia, digamos, Claro. Y comparto con usted, o sea, hoy día en las parroquias hay una penetración, por decirlo así, Claro. muy relevante. Y en la pastoral familiar. Exactamente. En la pastoral familiar hay no sé cuánta gente del movimiento. Pero un poco en la perspectiva eclesial, padre, o sea, un poco ya en el mundo de la Iglesia total, o sea, cómo quisiera, a lo mejor tal cual se está hoy en día, pero cómo quisiera usted que Schoenstatt cumpliera su papel en la Iglesia hoy día, en la Iglesia de Chile, digamos. Yo creo que se podría mejorar, porque ya existe una presencia, que uno puede hallarla débil en alguna parte, más fuerte en otras partes, depende de la gente que esté ahí en las diócesis, porque es una cosa diocesana eso. Pero se puede mejorar produciendo más reflexión sobre lo que está viviendo la Iglesia y haciendo más reflexión al interior de Schoenstatt, para que la gente concreta que está metida después en las bases de la Iglesia tenga una reflexión más madura sobre lo que está pasando y qué decirlo desde el punto de vista del carisma. Eso sí, yo creo que se puede mejorar mucho todavía. ¿Y de qué manera más explícita, padre? Porque en el fondo uno percibe, yo por lo menos, hoy día que Schoenstatt es tanto lo que hace y es tanto lo que puede decir. ¿Cuánto más puede decir? Porque cuando uno ve la situación de la Iglesia hoy en día, Schoenstatt crece, por decirle un ejemplo. Claro, es lo más grande que hay como movimiento en la Iglesia. Entonces, ¿qué tanto más puede hacer ante la Iglesia? O sea, ante la Iglesia, y no solamente en Chile, porque estamos hablando que Schoenstatt hoy día está, no sé, pero en muchos países del mundo, gracias a Dios. Claro. Bueno, yo creo que lo que hay que hacer desde el punto de vista de Schoenstatt es que los schoenstattianos estén presentes. El que no está presente no existe. El que no está presente en la vida de la Iglesia es lo mismo que no exista, ¿ya? Desde el punto de vista schoenstattiano. Porque no pasa nada con esa persona. Pero si hay personas que pueden estar presentes, quieren estar presentes, y la reflexión o las iniciativas que pueda llevar ahí también han surgido de su experiencia de Schoenstatt, entonces estamos bien en eso.
yo creo que eso siempre puede crecer. Además que los Schoenstattianos hay Schoenstattianos que están recién topándose con Schoenstatt y hay Schoenstattianos que llevamos muchos años en Schoenstatt y de los que llevamos muchos años hay unos más fuertes y otros más débiles, como ocurre en todas las cosas. Pero yo creo que el percibir en qué se está en la vida de la Iglesia es muy importante. Y no es una percepción fácil, porque cada uno está en un pequeño punto de la Iglesia. ¿Y qué pasa en el resto? ¿Cómo lo saben? Entonces, eso, el que vengan, se junten, por ejemplo, las jornadas nacionales que hay del movimiento. Ahí hay gente que viene de todo Chile. O sea, viene con las inquietudes de todos los lugares. Y entonces ahí hay una riqueza muy fuerte. Pero porque el que está solo conoce dónde está, digamos. Y yo creo que el movimiento, ¿en qué puede ayudar? Yo creo que ahí hay varias cosas. O sea, la riqueza de la vida religiosa. Nosotros el otro día estábamos en una reunión con los padres y conversábamos de esto. El tener un santuario como lugar de concentración no es ir el domingo a la parroquia, sino que el santuario para nosotros es el lugar desde el cual nosotros vivimos. Cuando tú vas al santuario, yo voy al santuario, vamos a una cosa muy personal. Entonces, eso es una riqueza de experiencia religiosa como hay muy pocas. Entonces, uno va cargado de una experiencia de la cercanía personal de Dios, de la Virgen, de Jesús, muy rica. O sea, quisiéramos que todos lo fuéramos así, digamos, siempre, pero es muy rico eso. Yo creo que la fuerza religiosa de Schoenstatt es muy grande. Y después también que no solo es una fuerza religiosa en el sentido de nuestra relación con Dios, sino que es una fuerza religiosa que está ahí para construir algo, construir la sociedad en que vivimos. ¿Cómo es nuestra sociedad? Entonces, deberíamos tener experiencia de intentos de amoldar nuestro barrio, de saludarnos de otra manera con los vecinos, de hacer industria, de hacer empresas y cosas así, que tengan un sello propio, que tengan ese sello de lo religioso personalizado. O sea, una persona religiosa, ¿qué se espera de ella? No sé si esto es muy complicado o no. No, yo lo entiendo perfectamente. Pero yo creo que ahí hay algo que estamos siempre esperando y siempre puede crecer. Esto no tiene un tope, porque es la misión de uno. La misión, tú no puedes decir hasta aquí nomás llegamos, sino que esto es la manera de vivir y de influir en la vida y en la vida social. El schoenstattiano no es un privado que está viendo cómo vive él mismo, ¿no? A veces estamos en eso, no. Pero lo normal es que sea una persona que está con la mente abierta, diciendo, ¿qué estaría pensando el padre Quinten de lo que está mirando ahora? ¿Entiendes? Entonces, ahí siempre se puede crecer, y nunca es suficiente, como el Evangelio. Tú siempre puedes crecer en conocimiento del Evangelio y en la vitalidad con que tú presentas el Evangelio a las personas, a los demás. Entonces, siempre se puede crecer. Sobre todo en la perspectiva de Schoenstatt, yo creo que el padre Quinten ha señalado algunas cosas que son muy, muy centrales en la vida cristiana de cada católico, y que las ha amasado como la tarea de Schoenstatt para el futuro, y para el presente y el futuro. Y yo creo que eso es muy importante. En primer lugar, lo que Schoenstatt significa la alianza de amor. La alianza de amor es una renovación del bautismo. Pero a veces nuestro bautismo está por ahí nomás. Nosotros sabemos que nos bautizaron. Pero ¿qué fuerza tiene eso en nuestra vida? La alianza de amor es lo que te ayuda a desatar la fuerza del bautismo, en forma, no solo en la persona, sino que en la sociedad. ¿Entiendes? O si tú piensas
en la construcción social, de la sociedad en que estamos. Todos tenemos un pensamiento cómo queremos que sea nuestra sociedad. Cuán fraternal tiene que ser la sociedad, cuán eficaz tiene que ser la sociedad, cuán unida tiene que ser la sociedad. Eso lo tenemos y lo tenemos del Padre. Él fue el que nos marcó con su palabra, con su manera de ser, te diría yo, que es lo que tenemos que dar ahí. No siempre lo estamos dando todo lo que podemos, esa es la verdad. Cada uno, igual que como católico, uno siempre está siendo un Jesús que anda por la calle, ¿no? Apenas somos un dedo de Jesús por la calle, tal vez. Pero es un llamado importante el suyo, padre, porque Claro, no estamos para nosotros. justamente yo creo que ese es el tema, no estamos para nosotros. Y estamos para ser nosotros, ser, sí, pero no para nosotros, sino que para los demás y para la sociedad en que estamos. Y entonces, ¿cómo conocer más cuál fue la riqueza de Kentenich, por así decirlo, del padre Kentenich, en desatar esto, digamos, y cómo nosotros la conocemos y cómo nosotros la llevamos en nuestra vida. Esa es la cosa seria. Padre Sidney, muchas gracias por este mensaje que verdaderamente al que lo pueda escuchar nos haga repensar lo que hoy día somos como chonsetianos y qué tenemos que hacer ante aportar a esta iglesia vigente en el mundo hoy en día.